Ya, ahora sí. Continuamos con el análisis energético. Estamos con bombas. Bombas que transportan un fluido exclusivo, agua. Para otros fluidos, el análisis es el mismo, solamente tenemos que tomar en cuenta el tipo de fluido en su análisis, ¿no? En este caso, estamos con agua. Este problema está resuelto en el libro de Shapiro, Termodinámica, ¿no? Podemos encontrar ahí, está resuelto, y nosotros aquí también lo estamos analizando. El problema dice, una bomba extrae constantemente agua de un tanque a un caudal. Aquí ya cambia, ¿no? Sengel lo dice tasa, aquí ya lo dice caudal. Volumétrico, ¿no? No está en masa. De 0.01388 metros cúbicos, porque es volumen, sobre segundo, a través de una tubería de succión. Esta es la tubería de succión. De diámetro 0,125 metros. Tenemos el diámetro interno de la tubería. El agua se entrega a través de una manguera. Aquí ya tenemos donde termina la tubería, continúa con una manguera. No, la facilidad de la manguera es flexible, que termina en una boquilla. Una boquilla es una tobera, que ya lo vamos a analizar, convergente, ¿no? Boquilla convergente es tobera. ¿Qué será? Lo vemos un poco más adelante. ¿Ya? Pero ya podemos analizar una boquilla de 0.05 metros de diámetro. Aquí comparamos dos valores. Dice que la tubería de succión es 0.125. La de salida mucho más pequeña. Esa es una boquilla convergente, o sea, más conocido como una tobera. Tiene un área de ingreso grande y una salida pequeña. Eso hace que la velocidad crezca o aumente. Y se encuentra a 11 metros por encima de la entrada de la tubería. Aquí está. Desde la entrada de la tubería hasta la descarga, 11 metros. El agua entra a 20 grados y a una presión atmosférica de 101,353 kilopascales. Estamos aquí con las condiciones atmosféricas, temperatura, presión, diámetro y caudal. Esas son las condiciones de entrada del agua a la bomba y sale sin cambio significativo de temperatura. No cambia temperatura. ¿Qué pasa con la energía interna? No cambia, ¿no? No hay variación de temperatura, no tenemos cambio de energía interna. O presión. Aquí está el otro dato. La presión es el flujo, la energía de flujo. La presión que ingresa es igual a la que sale, dicen. Entonces, es la misma presión y el flujo volumétrico es presión por volumen. El agua es incompresible, tampoco va a variar, entonces no tenemos variación de entalpía. Determine la velocidad del agua a la entrada y la potencia de la bomba, ¿no? Como en el caso anterior, vamos a volver a la ecuación de energía. Nos interesa esta fórmula de aquí. Analizamos la situación. Energía cinética. La energía cinética va a variar. Sí varían las velocidades, tanto de entrada como de salida. En este caso, tenemos variación de energía cinética. ¿Por qué? Porque tenemos variación de áreas, ¿no? Si ustedes se imaginan, todo el mundo conoce un grifo, ¿no? De lavamanos. Soltamos agua y sale un caudal volumétrico o másico de agua. ¿Qué pasa si obstruimos la mitad de la salida? El agua sale a mayor velocidad. Entonces, la velocidad del agua está en función del área. Como varía, entonces la energía cinética, en este caso, varía en el sistema. Energía potencial. Hacemos como en el anterior ejemplo. Ponemos la bomba como altura 0. Entonces 0 este valor, porque Z va a ser 0,
y la otra posición le ponemos 11 metros. Y entonces participa la energía potencial en el estado 2. Repasando, tenemos energía cinética, aquí 0, entalpía. Ya lo hemos analizado, de todas maneras lo vamos a repetir. La entalpía son dos formas de energía. Energía de flujo, energía interna. Si varía alguna propiedad, lo tomamos en cuenta. Presión. Dice que la presión de entrada, presión atmosférica, es igual a la presión de salida, presión atmosférica. No varía la presión. Volumen. El fluido, en este caso el agua, no se comprime. El volumen que entra es igual al que sale. Entonces la energía de flujo no varía. Energía interna. La masa no varía, calor específico no varía. Temperatura. Dice que la temperatura que entra es igual a la que sale. Entonces tampoco varía la energía interna. Si no varía la energía de flujo y la energía interna, la entalpía es 0. ¿No? Entonces la entalpía en 1 va a ser igual a la entalpía 2 y no tenemos manifestación de cambio de entalpía. ¿No? Calor. Nos dice que es adiabático. No participa. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Energía cinética, energía potencial en el estado 2 y trabajo de la bomba. Negativo, ¿no? Porque entra trabajo para que funcione la bomba. Este análisis ya eliminado los valores que no participan, lo llevamos a la diapositiva. Aquí estamos. Y aplicamos aquí la primera ley, pero antes podemos hacer algunos cálculos previos, ¿no? Necesitamos la masa para la primera ley de la termodinámica. Lo sacamos en función al caudal. Nos dan de dato. Dice que esta bomba está moviendo 0.1388 metros cúbicos segundo. Caudal lo llama, ¿no? Y este Senge lo llama tasa. ¿No? Es lo mismo, ¿no? No vayamos a confundir. Y nos dan el estado termodinámico del fluido. Dice que tiene 21 grados y una presión atmosférica. Entonces, a la presión de 21 grados buscamos su volumen específico. Y tenemos este valor, ¿no? A 21 grados. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Por ahí está bien este valor? Volumen específico del agua a 21 grados. Busquen en la tabla de Senge, por ahí. Aquí, a ver, aquí estoy yo con la tabla de Senge. 25 grados, ¿no? Ah, no, 20. Aquí estamos. 20 grados. Y aquí está. Dice que a 20 grados el volumen específico líquido, ya no estamos con vapor, 0,01002. Ya, ese es el volumen específico y aquí está 0,01002. ¿No? Y tenemos el equivalente del flujo volumétrico 0,388 en unidades de flujo másico. El volumen metro cúbico cambia a kilogramos, o sea, el mismo valor expresado en kilogramos segundo, ¿no? Y ya tenemos entonces el fluido que ingresa con un flujo volumétrico 0,388 o con un flujo másico 1385, que es lo mismo, solo cambia la unidad. ¿Ya? Ahora, por concepto, tenemos que el flujo, ¿no? Que ustedes en física han utilizado la letra Q, caudal, ¿no? Es igual a velocidad por área. En termodinámica, el Q lo utilizamos en calor, por eso vamos a utilizar la nominación de volumen. Tiene un punto encima, es caudal o flujo volumétrico. Por concepto es igual, área por velocidad. La velocidad, B, ¿no? También cambiamos por C porque el B lo utilizamos en volumen. Aquí se nos puede confundir, por eso cambiamos C, la velocidad.
Entonces, tengo aquí este valor. ¿Para qué me sirve? Para la velocidad. Como es función de estado, el caudal es el mismo, no varía porque el agua es incompresible, el volumen no varía. Lo que sí puede hacer variar la velocidad es su área, ¿no? Entonces, este término nos va a servir para aplicar en la ecuación de la primera ley, ¿no? Entonces, de aquí necesito la velocidad, porque la energía cinética es función de velocidad. Entonces, la velocidad va a ser caudal o flujo volumétrico que me dan de dato, aquí está, a la entrada. El área pasa a dividir. Como es una tubería circular, entonces va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado. El 4 ya lo he llevado arriba, ¿no? Aquí en diapositivas hay que economizar, ¿no? El espacio. Ya está aquí. Entonces aquí abajo sería área. Área de un círculo, una tubería circular, pi cuartos diámetro al cuadrado. El 4 va arriba y esta es la expresión. Ahora, 4. Tengo el flujo volumétrico, pi constante. Este diámetro es a la entrada porque nos dice que en la tubería de succión el diámetro es 0,115. Está ahí, metros. Entonces, con esto encuentro la velocidad a la entrada, 0,13 metros segundo. Con esta velocidad tenemos que el fluido está entrando aquí a la bomba, ¿no? Y a la salida tengo otra área. Me dice que la boquilla a la salida tiene un área mucho menor. Este es su diámetro, 0,125. Entonces puedo encontrar la velocidad también a la salida. Solo cambio el diámetro. La expresión va a ser la misma. El diámetro es más pequeño, ¿no? Y tengo aquí la velocidad a la salida, la misma fórmula. Solamente cambia el diámetro porque es otra área mucho más pequeña. El anterior 0,125, a la salida 0,025 metros. Más pequeño. Y reemplazando sale 28. Aquí podemos comparar. 28 metros segundo a la salida, a la entrada 1. Miren la diferencia. Abismal. ¿Por qué? Porque tenemos un área pequeña. Una tobera, que lo vamos a estudiar más adelante, tiene esa función. Aumentar la velocidad de salida para un propósito, ¿no? En este caso, este personaje va a enviar seguramente a mucha distancia el agua y eso va a hacer que necesite velocidad, ¿no? Para eso se utiliza una tobera. En este caso lo llama un accesorio convergente, ¿no? Una boquilla convergente. Tenemos la velocidad entonces de entrada y de salida. Con eso parece que ya tenemos todo y aplicamos la primera ley de la termodinámica. Esta es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Analizando, tenemos variación de energía cinética. ¿Por qué? Porque varía la velocidad. Tenemos energía cinética en el estado 1, con velocidad 1, energía cinética con el estado 2. Flujo másico. Si estamos con flujo, esta no es la ecuación de energía, es la ecuación de potencia, ¿no? Entonces aquí tenemos una potencia cinética, porque tenemos tiempo. Luego, la temperatura está nomás aquí, digamos, para restringirse sí en el análisis. Nos dice que la temperatura de entrada es igual a la de salida. Entonces esto es 0. No varía la energía interna. Energía de flujo, ya lo hemos analizado, lo repasamos. La presión, aquí a la entrada, aquí. En 1 tenemos la presión atmosférica, ¿no? Tenemos la presión atmosférica. Aquí a la salida también presión atmosférica. Por eso la presión es la misma. Volumen. El agua no se comprime. El volumen que ingresa por aquí es el mismo que sale. Entonces, flujo, energía de flujo no participa. Es la misma energía. Calor es adiabática. No participa. Entonces, de esta primera ley tendremos energía cinética. Aquí, energía potencial en el estado 2 porque tenemos altura y potencia, ¿no? Tenemos entonces esta situación
Aquí esta ventana no se mueve. Bueno, voy a subir un poco el cursor para que anule la ventana auxiliar. Vamos a esperar un poco. Ahí hasta ya desapareció. Ahora sí puedo ver. Entonces, de la forma, voy a seguir un poco arriba el cursor para que no aparezca esa ventana auxiliar. Entonces, de esta primera ley, despejo la potencia más arriba, porque esta ventana capta aquí arriba. Ahora sí, ¿no? La potencia, aquí está negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresa energía al sistema para que funcione la bomba. Negativo. De ahí despejo la potencia. Lo pongo por unidad de masa, no está bien. Esta energía cinética, la energía cinética, pasa a este otro lado y lo junto las dos energías cinéticas. Entonces, en este término, está arriba el cursor para que no aparezca la ventana auxiliar. La diferencia de energía cinética, energía potencial, solamente está del estado 2, el estado 1 es 0 porque la altura es 0. Esos términos nomás participan, los demás no participan, reemplazando valores, ¿no? Tendría esta expresión con un detalle aquí, a ver cuál es, no hay ningún problema, ¿no? En el primer término me sale julios solamente, no me sale kilojulios. Julios segundo, ¿no? Kilogramos masa, metro segundo cuadrado, es newton. Aquí me quedaría un metro, newton metro es julio. ¿Ya? Julio segundo sería watt, ¿no? Watt. Aquí también me sale julio segundo, que es watt. Entonces, la potencia me va a dar en watt. Ahí está. Sale 7024 watts. Más se maneja en kilowatt. Recogemos 3 unidades y tenemos 7 kilowatts de potencia. Entonces, repasando, para que esta bomba suba 11 metros, un caudal de 0.01388 metros cúbicos, aquí está, o en kilogramos, 1385 kilogramos segundo, que es lo mismo, desde el río. Esa cantidad de agua tiene que subir 11 metros y aquí consigue el objetivo, ¿no? De este personaje que está utilizando para algún sistema, puede ser riego o cualquier otro propósito, y esta es la bomba. Ese mínimo debe tener esa potencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay? Bueno, pasamos entonces al siguiente problema. Un sistema similar, ¿no? Seguimos con Shapiro. No, este no es un ejemplo, es propuesto 466. El Shapiro, este libro también lo tienen en Classroom, está disponible. Dice, la figura proporciona datos de funcionamiento en estado estable. Ya hemos explicado estado estable, que se puede medir sus propiedades. Para bombear agua de un embalse. Un embalse es una laguna, ¿no? Un depósito donde tenemos un fluido, en este caso el agua, y entregarlo a una presión de 3 bar. Aquí cambiamos de kilopascales a bar, ¿no? La relación es, aumentamos 2 ceros y es kilopascal, ¿no? Entonces aquí sería 300 kilopascales, ¿no? Ahí no nos perdemos. Aquí abajo 100 kilopascales. Entonces dice que volvemos a repasar, entregando a una presión de 3 bar en un tanque de almacenamiento, encaramándolo sobre el depósito. Ahí, aquí está el depósito. Ahora no es como el caso anterior. Los casos anteriores eran un depósito aquí al medio ambiente, a un canal abierto.
o la salida directa de la boquilla. En este caso, el fluido entra a un ambiente presurizado. ¿Qué es presurizado? Que mantiene una presión, en este caso 300 kilopascales. No es presión atmosférica, ¿no? Volvemos. El flujo másico, ¿no? Esta vez es kilogramos segundo. Del agua es unos 5 kilogramos segundo. Es decir, para el propósito, esta bomba está succionando unos 5 kilogramos segundo y lo deposita en este ambiente cerrado, presurizado. La temperatura del agua permanece casi constante, 15 grados. Si la temperatura es constante, variación de energía cinética, o mejor dicho, interna, 0. No hay cambios significativos de energía cinética. Entonces, la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, no hay energía cinética o cambio de energía cinética. La transferencia de calor entre la bomba y su entorno es despreciable. Es decir, que en su operación esta bomba desprende algo de calor, no es significativo, podemos decir que 0, ¿no? Entonces no hay pérdida de calor. Determine la potencia de la bomba. ¿Qué potencia debe tener esta bomba? Para transportar un fluido, agua, desde un embalse, una laguna, un depósito de agua que está a 15 grados, 100 kilopascales, unos 5 kilogramos segundo. Con esa característica, el agua debe subir una altura de 15 metros y vencer esta presión, ¿no? Aplicamos la primera ley. En la primera ley, entre el flujo másico, ya tenemos flujo másico. ¿Qué más vamos a necesitar? La energía cinética, velocidades, dice que no varía, no necesitamos velocidades. Entonces, de todas maneras, vamos a repasar. Vamos al balance de energía. Aquí, ¿no? Nos dice que la energía cinética es invariable. Esta energía en el estado 1 es igual a la de 2, no participa. Energía potencial. Colocamos Z1 como nivel de referencia 0 y Z2 va a aparecer en el estado 2. Entonces esto no varía. En la entalpía. Presión. En este caso, el ambiente en el estado 2 está a 300 kilopascales, ¿no? Y a la entrada hay 100. Varía la presión, tenemos variación de energía de flujo, ¿no? Tenemos. Ahora, energía interna. Dice que la temperatura no varía. Entonces, la energía interna no varía. Entonces, no hay variación de energía interna. Solo tendremos energía de flujo. Ahora sí, entalpía. La entalpía son estos dos valores. Si en el proceso, si varía tanto energía de flujo e energía interna, entonces tenemos variación de entalpía. Como en este caso no tenemos variación de energía interna, no estamos hablando de entalpía, estamos hablando de energía de flujo, ¿no? Entonces aquí no hablamos de entalpía, hablamos de energía de flujo. ¿Por qué? Porque varía la presión. El volumen es el mismo, el agua es incompresible, el volumen que ingresa es igual al volumen que sale, solo varía la presión en este caso. Bajo esa consideración, volvemos a nuestra diapositiva. Estamos... Wow, yo me olvidé, creo que era este. No, era el siguiente. Vamos, igual pasamos aquí, ¿no? La diapositiva número 17. Ahora sí, repasando. Tenemos el estado de entrada. Dice que la temperatura no varía, no hay variación de energía interna. Varía la presión. 100 kilopascales, 300 kilopascales. El volumen que ingresa el agua no se comprime, es el mismo volumen. ¿Ya? Entonces, aplicando la primera ley, antes aquí está la referencia, un bar 100 kilopascales para que nos vayamos acortando o acordando
de la relación porque tenemos la tabla de Sengel que está en kilopascales y esta es la primera ley. En el estado 1 tenemos energía de flujo, donde el flujo volumétrico 1 es igual al 2, porque el agua no se comprime. El volumen que ingresa es el mismo que sale. La presión 1 varía, 100 kilopascales, 300 kilopascales. En el estado 1, aquí pongo al Z1 igual a 0, entonces Z2 va a valer 15. Por eso tenemos energía potencial menos. ¿Por qué? Porque esta bomba no funciona espontáneamente. ¿Para qué funciona? Metemos energía. Negativo, por eso el valor negativo. Potencia, ¿por qué? Porque estamos manejando flujos. Flujo volumétrico, flujo másico. Entonces aquí tenemos potencia, potencia, potencia y la bomba también va a ser potencia. Nos piden determine la potencia, esta potencia de la bomba. ¿Qué potencia debe tener esta bomba para que cumpla el propósito de transportar unos 5 kilogramos de agua desde esta posición hasta este tanque presurizado? ¿No? Despejamos esto. Todos son datos, ¿no? Despejando, ¿no? Antes aquí, en los datos, no nos dan el flujo volumétrico. Aquí tenemos flujo volumétrico, ¿no? Entonces, para evitar estar escribiendo una ecuación larga, en base al flujo másico, podemos encontrar el flujo volumétrico por esta relación. El flujo volumétrico es igual al flujo másico por el volumen específico del estado. Tomamos el estado 1, ¿no? Entonces va a ser el flujo másico, nos dan como dato unos 5 kilogramos segundo, este de aquí. Es el flujo a una temperatura de 15 grados, ¿no? Me voy a la tabla de Sengel, 15 grados. Aquí está, es este valor. A ver que aparezca, ahí está. Temperatura, 15 grados. Volumen específico líquido, 0,01001. ¿No? Tenemos entonces, aquí está, 0,1001, ¿no? El flujo volumétrico del agua a 15 grados, ¿no? Y tengo el equivalente del flujo másico, unos 5 kilogramos en flujo volumétrico, 0.015 metros cúbicos segundo. Este mismo cálculo lo van a hacer en mecánica de fluidos, solo que en mecánica de fluidos, en vez de densidad, en vez de flujo o digo volumen específico, se maneja más densidad, pero es el mismo valor, ¿no? El mismo valor, ¿no? En mecánica de fluidos necesitan este valor en función de la temperatura. Lo mismo, van a utilizar tablas donde la densidad varía, ¿no? Y van a encontrar este mismo valor, ¿no? Que es lo mismo, solamente cambia un poco, digamos, el objetivo del manejo. En realidad es lo mismo. Entonces, para la primera ley de la termodinámica, aquí tengo un flujo volumétrico, ya tengo flujo másico también, la gravedad es constante, Z2, 15 metros. ¿Qué más aquí? Me faltaría las presiones. También tengo, están en kilopascales. Entonces, solamente despejar la potencia y tengo el valor de la potencia. De esta fórmula, despejo la potencia, estos términos se quedan, este término pasa al otro lado. Ahora sí, en el flujo volumétrico mantiene el mismo volumen, volumen 1 es igual a volumen 2, entonces entre estos dos términos puedo factorizar el volumen. Es el mismo, porque el agua no se comprime. Entonces, la variación de energía de flujo queda con esta expresión, manteniendo el mismo volumen. Volumen 1 es igual al volumen 2. Y luego reemplazo valores, tengo el flujo. La presión también en bar, aquí un detalle, ¿no? Bar más es nominal.
O sea, no se utiliza para cálculos porque su dimensión no tiene dimensiones de números o de números reales, ¿no? En los kilopascales sí, un pascal tiene newton metro cuadrado. Puedo relacionar con unidades, mientras bar no tiene. Entonces, más la presión en bar es nominal para análisis, ¿no? Por eso lo hemos transformado a kilopascales. Entonces, la presión 2, 300 kilopascales, la presión 1, 100. Tenemos el flujo volumétrico, altura y tenemos todos los datos. Solamente reemplazar. Tengo aquí entonces la potencia, flujo másico. Vamos al primer término, energía potencial. Gravedad, altura. ¿Qué me da aquí? Me da watt. Kilogramos masa, metro segundo cuadrado es newton. Newton metro julio. Julio segundo, watt. Aquí tengo unidad de watt. En este otro lado, ¿no? Tengo el flujo volumétrico, que ya lo he calculado. 300 kilopascales. El kilo lo convierto en unidad normal. Desaparece el kilo y aumento 3 ceros. Menos 100 kilos. El kilo, 3 ceros. Lo anulo el kilo. ¿Por qué? Porque los otros términos que tengo están en watt, no están en kilowatt, para que sea compatible. Y este es el pascal, newton metro cuadrado. Aquí me da watt, ¿no? Newton, a ver aquí, newton metro quedaría, metro cúbico con metro cuadrado queda metro. Metro newton es julio, julio segundo, watt. Entonces, como resultado, tendría, lo he subido así el cursor para que desaparezca la ventana auxiliar, 500 watts. Esta bomba debe ser de 500 watts. Si es de 500 watts, va a subir 1.5 kilogramos. En la succión lo va a transportar subiendo 15 metros y va a vencer esta presión de 300 kilopascales y entra ahí el agua. Y esta es la bomba. ¿Preguntas sobre esta bomba? ¿O este sistema de bombeamiento? ¿Dudas? Bueno, continuamos. Ya podemos seguir analizando, pero tenemos mucho material. Entonces, lo dejamos ahí las bombas. Más ejercicios van a encontrar ahí en los libros. Hay bastantes, ¿no? Es muy interesante y muy importante el manejo de estos sistemas, ya que la industria cuenta con varios sistemas de bombeamiento y nuestra función es que El ingeniero está lejos de del micrófono, no se le escucha nada. A ver. Ahora, ¿ya mejoró o nada? Sí, tal vez es su micrófono, porque yo tengo aquí un retorno que me sale. Dije, todavía no le escucho nada yo. A ver, deben estar escuchando bien. Se escucha bien, nomás dije. Es un micrófono de él. Es de él, ¿no? Es así, porque aquí yo lo tengo regulado, no hay, digamos, problema, porque también tengo un retorno aquí de control y sale con buen audio. Ya, volvemos entonces. Ahora cambiamos de equipo. ¿Ya? Cambiamos de equipo, compresor. Habíamos nombrado que para mover un líquido se llama bomba. Bomba de agua, bomba de aceite, bomba de gasolina, bomba de queroseno, en fin, líquidos, ¿no? Ahora, si quiero mover gas, estos equipos no me sirven. Hay otro equipo diseñado para este propósito y se llama compresor. Entonces, un compresor mueve gas. El gas más importante que nosotros manejamos en la industria es el aire. Necesitamos volúmenes de aire.
necesitamos aire bajo diferentes condiciones termodinámicas. Si manejamos el aire, manejamos el oxígeno, nitrógeno y otros gases que podamos, digamos, tener la oportunidad de manejar. Es lo mismo, ¿no? Solamente tenemos que acomodarnos a sus características termodinámicas. Entonces, vamos a describir un compresor. Ahí lo tenemos. Ya, un compresor a veces uno, bueno, no sabe, ¿no? No vayan, digamos, a después ocultar que no saben, ¿no? Que, bueno, uno nunca nace sabiendo, uno va aprendiendo. Ya, aquí vamos a describir este compresor. Muchos a este tanque que vemos aquí lo llaman compresor. No es el compresor. El compresor es este de aquí, este elemento. Es un dispositivo diseñado. Lo mismo que la bomba de agua, tiene unas paletas. Estas también. Y hay una tecnología atrás de esto. Entonces, no es un solo tipo de compresor. Hay compresores alternativos de diafragma, de tornillo, de un montón de tipos de compresores que se adecúan al tipo de fluido, a las condiciones de servicio caudal. En fin, habrá entonces un compresor adecuado para un tipo de fluido. ¿Ya? Generalmente para aire se utiliza un alternativo a pistón, pero también hay otros que entran para el aire, va a ser función de las características del proceso y la selección de un adecuado compresor. Entonces, un compresor, como su nombre lo indica, comprime un fluido. En el anterior análisis hemos tomado en cuenta el agua. No se comprime. Aquí dice compresor, comprime. Ahí está la diferencia. El gas se le aplica un poco de presión y este varía su volumen. Entonces es fluido compresible. Bajo esa característica viene el transporte entonces en fluidos, será un compresor. Comprime un fluido y luego se desplaza. Nosotros vendemos gas al Brasil mediante sistemas de transporte de gas. Y tiene estaciones de compresión, ¿no? Aquí el más cerca está en Río Grande, después nos vamos ya a la Chiquitanía, tenemos el Pozo del Tigre, más allá por Roboré, son centros de compresión. ¿Por qué? Porque estamos transportando gas que producimos, se comprime, se libera y avanza el gas. Ese es el camino. Es complicado, porque el problema es que se comprime, ¿no? Mientras transportar el agua es mucho más fácil. Entonces volvemos aquí. Este es el compresor y necesitamos energía para que su mecanismo funcione, como la bomba de agua. Entonces necesitamos una energía mecánica. En este caso, este compresor es con motor eléctrico. Este es un motor eléctrico que sale por un eje su energía mecánica, aquí mediante una transmisión por polea, se lleva esto al eje de la bomba o del compresor y tenemos un dispositivo que comprime el aire. Ese fluido comprimido se deposita en este tanque y de este tanque va al servicio. Saldrá una manguera, si es un llantero, ¿no? De ahí sale una manguera y va ahí a los neumáticos o a las llantas a proporcionar un fluido comprimido, ¿no? Comprimido. Ya, ahora, tenemos un portátil, el mismo sistema, ¿no? Es un compresor para utilizar alguna máquina, herramienta directamente. Estos compresores funcionan con cualquier tipo de energía. En este caso, este compresor es la parte aquí de adelante. Este es el compresor. Como se puede ver, es un compresor alternativo. Tiene pistones similares a los motores a gasolina diésel. Tiene aquí pistones que alternan en su movimiento y comprimen el fluido, ¿no? Para eso necesitan energía mecánica. La energía mecánica viene esta vez de un motor de combustión interna, a gasolina, diésel. Aquí está su tanque, ¿no?
se hace funcionar el motor. Aquí tenemos el cigüeñal del motor, energía mecánica. Se lo transporta mediante un sistema de transmisión correa-polea al compresor e ingresa aquí. La energía mecánica activa el mecanismo, los pistones irán deslizándose, comprimiendo el fluido y el tanque de depósito, ¿no? Cualquiera sea el medio de generación de energía, va a depender de las condiciones de servicio. Si tenemos energía eléctrica, mejor el primero, más fácil, ¿no? El manejo, no se acaba el combustible, ¿no? A no ser que no haya corriente eléctrica, que es poco probable, ¿no? Siempre hay energía eléctrica, entonces el servicio está garantizado aquí, el combustible no tiene que faltar. Y así, dependiendo del servicio, tenemos un compresor. Vamos al concepto. ¿Qué dice el concepto? Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión. Como su nombre lo indica, compresión, entonces aumenta la presión. Y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles. Todos los gases son compresibles, tal como los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía, primera ley de la termodinámica, entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, ¿no? Estamos hablando de la primera ley de la termodinámica, aumentando su presión y energía cinética impulsada al fluido, ¿no? Repitiendo lo que habíamos mencionado en bombas. Estamos en termodinámica. Aquí nos interesa análisis energético. El dimensionamiento corresponde a mecánica de fluidos. Es otra materia que la van a llevar, van a tocar el mismo punto, el mismo análisis. Primera ley de la termodinámica, lo mismo, o sea, ya tienen la base. Sobre eso aumenta otras características, ¿no? Ya son operativas, ¿no? Al comprimir el fluido, hay cambio de temperatura, ahí se manifiesta la humedad, ¿no? Tenemos la condensación, se tiene que ver sistemas de drenaje, ya bueno, eso es mecánica de fluidos, que va a otro enfoque. El de nosotros es netamente energético. Bajo ese propósito, a ver, aquí tenemos un video. El compresor de aire es un dispositivo o máquina que toma el aire del ambiente para convertirlo en energía comprimiéndolo. El aire comprimido se puede almacenar para su uso posterior en tanques o se puede transferir a través de tuberías a un punto de uso. Los compresores con el pistón como elemento de compresión se denominan compresores alternativos o reciprocantes. Los compresores también se pueden hacer con paletas o impulsores. Estos tipos de compresores se denominan compresores rotativos. Los compresores rotativos de paletas suelen consistir en una carcasa cilíndrica con paletas rotativas ajustables, una entrada y una salida. Las paletas están dentro y fuera del eje de transmisión central. A medida que el eje gira, las paletas se deslizan hacia adentro y hacia afuera para mantener el contacto con la pared cilíndrica, ya que crean cámaras dentro del cilindro de diferentes tamaños. El aire ingresa en la cámara más grande. A medida que las paletas giran, se retraen y la cámara se hace más pequeña y comprime el aire. La salida está en la cámara más pequeña. Los compresores rotativos suelen estar libres de vibraciones y pulsaciones como se produce con los compresores alternativos. Bueno, ahí han visto dos formas, ¿no? No la única, hay varias, ¿no? Que, bueno, en este caso, en termodinámica, como es análisis energético, interesa la energía, ¿no? Para otro propósito, en el caso de mecánica de fluidos, ya interesa el servicio. Es decir, cómo se va a proveer
un determinado servicio, ahí ya va el análisis al tipo de compresores. ¿Cuál sería el adecuado? Ya es el tema de mecánica de fluidos, que lo van a cursar, lo van a tener que estudiar con otro propósito, no más avanzado, sino cambia el propósito. En termodinámica es energético, entonces nos vamos a abocar a la parte energética en el análisis. Aquí tenemos un compresor, ¿no? Aquí tenemos un volumen de control de energía. ¿Cómo es la energía en este caso? Aquí el compresor lo hemos incluido, motor, tanque y todos los accesorios, ¿no? Dependiendo del objetivo del análisis, establecemos nuestro volumen de control. Entonces decimos que todo esto se llama compresor, ¿no? Si decimos eso, entra aquí aire, ¿no? Entra aire. ¿Y qué tenemos aquí? En este caso, este compresor es con un motor eléctrico que activa mediante su eje, que sale con energía mecánica, activa el mecanismo, comprime y el fluido comprimido se deposita en este tanque para su administración en algún proceso. Entonces dice aquí, se comprime aire en un régimen estacionario. Estacionario se puede medir sus propiedades. Desde un bar, esto es 100 kilopascales. Y 90, aquí un detalle. Cuando manejamos gases, los valores tienen que ser absolutos. Presión absoluta, temperatura absoluta, ¿no? Y los valores absolutos en el nivel térmico es la escala Kelvin. La escala Kelvin no es temperatura. Lo vamos a ver más adelante en el tercer principio de la termodinámica. Es un valor referencial, es una escala, ¿no? Kelvin, pero y se representa solo por una K. Aquí, si ustedes ven, dice 290 grados Kelvin. Esto es error, no se pone grados porque no es temperatura, es escala. Nosotros lo vamos a colocar grados, ¿por qué? Porque manejamos en el sistema internacional kilopascales, ahí se nos van a mezclar las unidades, y si colocamos el grado, ya esto es nivel térmico, ahí no tenemos confusión, ya solo por ese detalle. Dice que se comprime aire en régimen estacionario desde 100 kilopascales, 290 en la escala Kelvin de, vamos a decirlo, temperatura, a 500 kilopascales y 400 en la escala Kelvin. La potencia suministrada al aire en condiciones estacionarias es de 5 kilowatts. Es decir, que aquí tenemos una entrada de trabajo 15 kilowatts negativo porque está entrando. Y durante el proceso se requiere calor. Se pierde calor de 5 kilojulios segundo. O sea, aquí cuando se comprime el gas, a diferencia del agua, el agua cuando se transporta casi no varía. Medio grado, menos de medio grado varía la temperatura. Mientras en la compresión se comprime y se dispara la temperatura. Ese es un gran problema técnico en el dimensionamiento de sistemas de compresión. Por eso dice aquí, durante el proceso se pierde 5 kilojulios por cada kilogramo. O sea, aquí esto se calienta y pierde calor y eso es energía perdida. Si son despreciables las variaciones de energía cinética y potencial, o sea, la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de salida, potencial, todo está al mismo nivel. Determine el flujo másico. O sea, ¿cuánto de flujo másico tenemos en este sistema? Tenemos la potencia de la bomba. Aplicamos la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, aquí a la entrada, un bar, 100 kilopascales y 290 en la escala Kelvin. Salida, 5 bar, que equivalen a 500 kilopascales y 450 en la escala Kelvin. Si la temperatura nos dan en centígrados, aumentamos 273 para que sea en la escala Kelvin. Primera ley. Tenemos antes, para llegar a eso vamos a repasar
En la primera ley, aquí tenemos. Ahí. ¿No? Esta ecuación aplicamos. Entrada, salida. Energía cinética nos dice que la velocidad es la misma. No hay variación de energía cinética. Lo anulamos. Energía potencial. ¿Están a la misma altura o nivel de referencia? Tampoco. Entalpía. Ahora sí. Analizamos qué es entalpía. Presión varía. Volumen también. Entonces varía la energía de flujo. Temperatura, sí, siempre va a variar en la compresión. Se comprime y aumenta la temperatura. Ese es el concepto. Entonces, directamente, en vez de estar manejando dos tipos de energía, manejamos entalpía. Entonces, tenemos aquí entalpía. En la compresión se eleva la temperatura, por lo tanto, tenemos transferencia de calor. Entonces, en este primer término queda entalpía, calor. En el siguiente término quedaría entalpía y trabajo negativo. Con eso volvemos a nuestra diapositiva. No, estamos más adelante. Aquí más adelante. Estamos en compresor. Ejemplo. Aquí. Estamos en esta diapositiva y tenemos primera ley. Entonces nos quedaba la variación de entalpía. Aquí está por unidad de masa. Entalpía 1, entalpía 2. El calor es negativo. ¿Por qué negativo? El concepto es, si el sistema absorbe calor, está ganando energía, positivo. Si el sistema pierde, está perdiendo energía, negativo. Por eso está aquí negativo. En el trabajo es lo contrario. Si el sistema produce, es positivo. Si el sistema absorbe, es negativo. Ahí mucho cuidado en los signos, no nos vayamos a confundir. Esta es la primera ley de la termodinámica aplicado a este sistema de compresión. Nos piden determinar el flujo másico. Aquí como dato tenemos la potencia. Como tenemos potencia, estos son valores unitarios, multiplico por la masa, que también tengo de dato. ¿No? Tengo la masa, o no tengo, a ver, no, nos piden la masa, ¿no? Entonces multiplico por la masa, de ahí voy a despejar la masa. Como la masa está en función del tiempo, esta ecuación de energía se convierte en potencia. O también puedo primeramente resolver mediante el término de energía. Esta es la ecuación de energía. Determino el trabajo, aún no es potencia, es trabajo. Despejando tendría, este trabajo va a este lado, la entalpía 1 viene a este lado, el calor también, y tengo esta expresión. Las entalpías, ahora sí, ¿de dónde saco este valor? Depende de cuál es mi enfoque. Si no tengo mucha variación de temperatura, entonces utilizo el término de entalpía, ¿no? Aquí creo que lo he hecho por la tabla, debe ser, porque veo 290, 450, o por el concepto de entalpía. Vamos a ver de dónde sale este valor. Vamos a ver aquí el detalle de dónde salen estas entalpías. ¿Ya? Uno es utilizando la ecuación masa, calor específico y temperatura. ¿Ya? Eso lo podemos hacer. O aquí deben estar directamente en función a la tabla. Ya debe ser la tabla. Entonces vamos a ver la tabla de Sengel. Aquí. Hemos estado manejando propiedades, estas son del agua. Agua. Y no es el único fluido. Más adelante tenemos otros fluidos, buscamos más adelante. Estamos con agua comprimida. Y aquí, ¿qué es?
refrigerante, que lo vamos a ver más adelante. El mismo propósito, este es un refrigerante, volúmenes, energía interna, entalpía, pero ya no es agua, es otro fluido. El manejo es el mismo. Esto lo vamos a manejar más adelante. Aquí tenemos propiedades del gas ideal aire, ¿no? Tomamos las temperaturas, 290, ¿no? A 290, esta es la entalpía, 290, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Esta entalpía, 1 dice que es a 290 en la escala Kelvin. Escala Kelvin 290, 290, 16, está la entalpía. El otro es a 450, ¿no? 450 está más abajo. A ver. Vamos a tener que desplazar un poco. Ahí. 450. Está aquí. A una escala de 450, la entalpía es 451,8. 451,8. ¿No? Entonces también utilizamos tablas o también podemos calcular por la fórmula y sale el mismo valor, ¿no? Entonces tengo las entalpías 1 y 2, el calor que me dan aquí, que pierde, ¿no? 5, aquí está, 5 kilojulios kilogramo, y resolviendo me queda un trabajo de 166 kilojulios kilogramo. Como es por unidad de masa, multiplico por la masa total. La masa total lo coloco en función del tiempo, entonces aquí el trabajo ya se vuelve en potencia. Y sería la potencia del compresor es igual al flujo másico por el trabajo. El trabajo está aquí, ¿no? Tengo la potencia, 5 kilowatts. De aquí despejo el flujo, el trabajo pasa a dividir. Tengo la potencia del sistema, el trabajo termodinámico y sale este flujo. Es decir que en el sistema, para esta potencia tengo un flujo, este flujo. Ahora este flujo ya corresponde a un análisis. Si es el flujo corresponde a lo que quiere el proceso o no. ¿Qué sucede si quiero más flujo? ¿Qué necesito? Más potencia, ¿no? De la bomba. Entonces veo cómo soluciono si en caso necesite más flujo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda?